A ver, primero les voy a dar un concepto que nos vamos a meter en la cabeza. Lo que se conoce el capital bruto de trabajo. Capital bruto de trabajo. ¿Qué es el capital bruto de trabajo? No es otra cosa que la sumatoria del activo corriente. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo les digo su capital bruto de trabajo, les estoy diciendo que me den a cuánto asciende su activo corriente. Ustedes ya saben de dónde van a sacar, ya conocen el balance. Y cuando yo les diga capital neto de trabajo, eso significa la resta entre el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es el capital bruto y la otra cosa es el capital neto de trabajo. El primero no es otra cosa que la sumatoria de todos los activos que tenemos en el corto plazo. El segundo es la resta entre todo lo que tenemos en el corto plazo menos todas las deudas del corto plazo. Entonces, producto de esta segunda definición, vamos a generar una pequeña ecuación bien sencilla que dice que el capital neto de trabajo ha de ser igual a la resta del activo corriente menos el pasivo corriente. Obviamente nos va a salir en plata, ¿no? Porque el activo corriente es una cantidad X de dinero. El pasivo corriente es otra cantidad X de dinero. Entonces, si resto dinero menos dinero, el resultado me va a dar también medido en unidades monetarias. Ok. Ahora, voy a volver a mi transparencia porque creo que lo tengo ahí. Y vamos a explicar esto. Mejor, más que explicar, porque ahorita se van a dedicar a copiar, lo que vamos a hacer es, haremos razonar a sus cabecitas. Estamos hablando del capital de trabajo, ¿no ve? Y el capital de trabajo funciona con el activo corriente y el pasivo corriente. Y de ahí sale el capital neto de trabajo. ¿Sí? Ahora, quiero que piensen, considerando la ecuación que hemos hecho hace un momento, hemos dicho que capital neto de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente.
No, aquí está mal, no quiero colocar esto. Vamos a colocar otra cosa. Vamos a colocar aquí, ¿por qué motivos aumenta el capital de trabajo y por qué motivos disminuye el capital de trabajo? Sobre la base de esta ecuación. Entonces, primero vamos a hacer de manera general qué hace que nos aumente el capital de trabajo y qué hace que nos disminuya el capital de trabajo. Y después vamos a pensar en ejemplos concretos. A ver, ¿qué tendría que pasar para que el capital neto de trabajo aumente? Considerando la ecuación que ustedes tienen en la parte superior derecha. ¿Qué tendría que pasar? Aumentar el activo cociente, debería incrementar el activo cociente. A ver, otra vez, ¿qué me dices? ¿Cuál es tu propuesta? Que podríamos incrementar el activo cociente para que haya un aumento en el capital neto. Ok, a ver, si de estos tres variables el compañero propone, si yo aumento mi activo corriente, dice que va a subir el capital neto de trabajo. ¿Es evidente? Sí podría ser. Sí. Correcto, ¿no? Porque si este primer término yo lo incremento manteniendo el pasivo corriente, el resultado va a ser que el capital de trabajo se suba, sea más grande. Entonces, se lo vamos a comprar la propuesta del participante, del estudiante, donde vamos a decir todo incremento de activo corriente nos aumenta el capital de trabajo. ¿Qué otro motivo más? Si disminuye el pasivo corriente, puede ser también. Ok. La compañera me dice, si usted disminuye el pasivo corriente manteniendo, no, si disminuimos el pasivo corriente manteniendo constante el activo corriente, vamos a tener más capital neto de trabajo. Eso sí es evidente, ¿no ve? Entonces, estaríamos diciendo que toda disminución de pasivo corriente nos aumenta nuestro capital de trabajo. Ahora pensemos motivos por el cual disminuye el capital de trabajo. ¿Cuáles serían? Licenciado, una opción de que disminuye el capital de trabajo es por etapas, no por épocas. Hay momentos específicos en el año, digamos, en una empresa que reduce. Entonces, por eso va a bajar el tema del capital de trabajo. No, necesito una propuesta más concreta. ¿Por qué motivos me bajaría el capital neto de trabajo? Podría, el licenciado podría bajar el capital neto de trabajo si el pasivo corriente comienza a subir y el activo corriente comienza a Ok, disminuir. pues vamos por partes. ¿Cuál es la primera propuesta? El activo corriente comienza a aumentar. El activo corriente Ah, no, empieza a... el pasivo corriente comienza a aumentar. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el pasivo corriente sube manteniendo el activo corriente? Significa que el número que está restando se va a volver más grande y al subirse este número,
el resultado va a ser cada vez más pequeño, ¿no es cierto? Inclusive puede llegar a ser negativo, si es que las deudas son superiores a los bienes que tenemos. Entonces, ¿eso cómo lo expresamos? Que una disminución de capital de trabajo sería un incremento ¿de qué? De pasivo pasivo corriente. corriente. ¿Qué otro motivo más? Una disminución del activo corriente. El otro motivo por el cual disminuiría el capital neto de trabajo sería ¿una qué? Una disminución del activo corriente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que me aumenta aquí, al otro lado me disminuye, pero con la variación contraria. Acá todo incremento al lado izquierdo estoy hablando, ¿no? Todo incremento de activo corriente me hace aumentar el capital de trabajo, pero toda disminución de activo corriente me hace bajar mi capital neto de trabajo. Al lado izquierdo otra vez. Cada vez que bajan mis deudas de corto plazo, sube el capital de trabajo. Y cada vez que suben las deudas de corto plazo, baja el capital de trabajo. Entonces son movimientos contrarios que se dan por el lado del aumento frente a la disminución. Ahora sí, vamos a los ejemplos. ¿Por qué no me dan un ejemplo de una transacción que aumente el capital neto de trabajo? ¿Quién se imagina? Quiero una transacción que me haga aumentar el capital de trabajo. Dice, podría ser el pago de una deuda, quizá. El pago de una deuda. ¿Tu deuda de qué es? ¿De corto plazo o de largo plazo? De corto plazo, dice. Ya. El compañero dice pago de una deuda de corto plazo. ¿Cuáles serán las dos cuentas que entran acá? Vamos. Cuentas por pagar. Contra caja o banco. Ya. Podemos decir caja o banco, me da igual. Y la otra cuenta dirán cuentas por pagar. Listo. No me interesa tanto la especificidad de la cuenta, si más o menos, si no la tengo. Ok. ¿Qué pasa con la cuenta de banco? ¿Sube, baja o se mantiene? Sube. Bajaría, licenciado. ¿Qué cosa? Baja. Baja, ¿no ve? Baja. ¿Y la cuenta de banco a qué cuenta, a qué grupo pertenece del balance general? A los activos corrientes, licenciado. A los activos corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Banco, en este tipo de transacción que me ha dado el compañero, al pagar una deuda de corto plazo significa que voy a tener menos plata en el banco. Y por lo tanto, baja el saldo de la cuenta banco. Eso implica que al ser banco, formar parte de las cuentas del activo corriente, es que me está bajando el activo corriente. Cuentas por cobrar. ¿Qué va a pasar con las cuentas por cobrar? ¿Van a subir, van a bajar o se van a mantener? Bajaría, Van a licenciado. disminuir, dice. Va a disminuir porque estoy pagando mi deuda, ¿no ve? Ya. Cuentas por pagar. ¿A qué grupo pertenece? Pasivo corriente. Pasivo corriente. Pasivo corriente. Entonces, la transacción que me está dando el compañero es que baja el activo corriente y baja el pasivo corriente. Entonces, ¿qué le sucede al capital neto de trabajo?
¿Se mantiene? ¿Me estás preguntando? ¿Me estás afirmando? Se mantiene porque creo que está en ambas partes. Exacto. O sea, Se no mantiene, disminuye. ¿no? Se mantiene. ¿Por qué? Porque no interesa cuánto sea lo que estamos hablando, ¿no? Supongamos que el pago de la deuda estamos pagando 100 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar en la ecuación? Estoy diciendo, está bajando el activo corriente. ¿En cuánto baja? En 100 pesos. Y cuentas por pagar está afectando al pasivo corriente. ¿Cómo? Bajándolo. Entonces, pasivo corriente también baja en 100 pesos. Entonces, como las dos cuentas están bajando, su efecto es neutro. Entonces, conclusión, el capital de trabajo se mantiene. Por lo tanto, ese ejemplo no es un ejemplo de una transacción que aumenta el capital de trabajo. No me sirve el ejemplo. Así que piensen en otro. Licenciado, no sé si mi ejemplo le pueda dar. Adelante. Podría ser la compra de un activo fijo a plazos, una cuenta por cobrar. Ya. Bueno, mi ejemplo sería disminuir, ya no aumentar. A ver, analizaremos. La compra, ¿quieres comprar al crédito o al contado? Al crédito. Ya, compra al crédito de un activo fijo. Me voy a inventar una computadora. Ok. ¿Cuáles son las cuentas que intervienen en esta transacción? En este caso sería el activo fijo, que sería la computadora, contra Ya, entonces eh, una cuenta será equipos de equipo. computación, ya, y la otra, Sería cuentas por pagar. cuentas por pagar. Entonces, me está diciendo el compañero que es un crédito de corto plazo, ¿no? A cuentas por pagar. Ok. ¿Qué pasa con la cuenta de equipos de computación? Sube, baja, se mantiene. Sube. Sube, porque voy a tener una computadora más en mi empresa, ¿no ve? Sí. ¿Y esa cuenta de qué grupo de cuentas corresponde en el balance general? Es un activo no corriente. Un activo no corriente. Muy bien. Cuentas por pagar. ¿Qué pasa con cuentas por pagar? Sube, baja, se mantiene. Sube. Aumenta. Aumenta. ¿Y a qué grupo pertenece? A pasivo corriente. A Corriente, pasivo dice. corriente. Muy bien. Ahora, esos son los movimientos que se van a dar en el balance. Va a subir el grupo de activos no corrientes y va a subir el pasivo corriente. ¿Cuál es el efecto que tenemos ahora en lo que nosotros estamos hablando como capital neto de trabajo? Disminuiría el capital de trabajo. ¿Disminuye el capital de trabajo? A ver, vamos a irnos a nuestra ecuación que está ahí arriba. Vamos a analizar. A ver, el hecho de que suba el activo no corriente en la ecuación no le importa, ¿no ve? Porque no está esa variable. Entonces, esta parte no le va a tocar, no le va a afectar al capital neto de trabajo. Le va a afectar a otro lado, que enseguida vamos a explicar. Cuentas por pagar, el hecho de que este incremento se esté dando en el pasivo corriente, ¿le va a afectar al capital neto de trabajo? Sí. Sí. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que este se va a subir, ¿no ve? Entonces, de estos tres términos, que es el capital neto de trabajo, el activo corriente y el pasivo corriente, de estas tres variables, ¿cuál es el que se está modificando? El pasivo corriente. ¿Y qué está pasando con el pasivo corriente?
está incrementándose. Y cada vez que se incrementa el pasivo corriente, ¿qué está sucediendo conforme a nuestros dos cuadritos que hemos elaborado? ¿Qué pasa cada vez que sube el pasivo corriente? Disminuye el capital neto de trabajo. Perfecto, entonces estamos en este caso. Estamos frente a un incremento del pasivo corriente. Si me sube el pasivo corriente, implica que disminuye el capital de trabajo. Entonces, la respuesta será, ¿cuál es el impacto que tenemos en el capital neto de trabajo? Es que va a disminuir. Entonces, lo que me acaban de dictar es un ejemplo de una operación que nos va a bajar, nos va a reducir, nos va a disminuir el capital neto de trabajo. Lo que quiero que noten, señores, que esto es finanzas. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos empezando a interpretar los impactos que tienen las transacciones en la empresa. No estamos ni siquiera trabajando con un solo número, ¿no? En realidad el número no importa. Lo que importa es el impacto. ¿Qué es lo que me va a lograr, me va a llegar a afectar esa transacción que ustedes están analizando? Entonces, el compañero lanzó una transacción donde decía compra créditos de una computadora. Lo que analizan es cómo es la transacción, qué cuentas lo componen, determinan cuál es el movimiento que tienen esas cuentas y a qué grupo pertenece, y en función a eso ustedes ven si su capital neto de trabajo se ve afectado o no. Si se ve afectado, se afecta subiéndolo o aumentando o reduciéndolo, cualquiera de los dos escenarios. Pero de eso se trata, estamos empezando a analizar. No estamos haciendo contabilidad, estamos analizando cuál es el impacto que tenemos en la empresa. Quiero otro ejemplo. Puede ser de aumento o de disminución de capital de trabajo. Un préstamo bancario, licenciado. Ya. ¿Qué tipo de préstamo te vas a hacer? ¿De largo plazo o de corto plazo? De largo plazo. Ok. La compañera propone un préstamo del banco a largo plazo. Probablemente sea una hipoteca, ¿no? Un préstamo del banco a largo plazo. Ok, ¿cuáles son las cuentas que van a entrar? El banco, ¿En cuáles cuentas entrarían? de la cuenta del activo. ¿Ah? Cuenta corriente, Ya, digamos, tu cuenta corriente, la cuenta corriente de la empresa, ¿no? sí. Ya, ¿cuál sería la otra cuenta? Préstamos bancarios por pagar. Ya, préstamos bancarios a largo plazo, lo voy a poner ya para que se distinga. Es decir, el banco me presta platita y esa platita, ¿dónde lo voy a colocar? No lo voy a llevar en mi amarro, no lo voy a llevar en mi mochila, le voy a decir, deposíteme el préstamo en mi cuenta, ¿no ve? Así de sencillo. Por eso está entrando esta cuenta corriente del banco. Y inmediatamente voy a ir en mis libros contables y voy a registrar el préstamo de largo plazo que me está haciendo el banco. Ok. ¿Qué le pasa a la cuenta de banco, a la cuenta de banco de la empresa? Sube, baja, se mantiene. Aumenta. Aumenta. ¿Y la cuenta de banco a qué grupo de cuentas pertenece? Activo corriente. Activo corriente. Activo corriente. Ok. ¿Qué pasa con la cuenta préstamos bancarios a largo plazo? Sube, Aumenta. baja, se mantiene. Aumenta. Aumenta. ¿Y esta cuenta a qué grupo pertenece? Pasivo no corriente. A pasivo no corriente. Perfecto. Ahora,
esta operación, ¿cómo le afecta al capital neto de trabajo? ¿Sube, baja, se mantiene? Aumenta, sube. Entonces, lo único que tenemos que analizar para contestar ello es fijarme en la ecuación y digo, a ver, la primera parte, el hecho de que la cuenta de banco se incremente. Esto significa que el activo corriente sube. Entonces, este término sube. ¿No ve? Y la segunda cuenta, que es una cuenta de pasivo no corriente, ¿le afecta a la ecuación? ¿Sí o no? No. No, porque en la ecuación solo tengo tres variables. Tengo capital neto de trabajo, tengo activo corriente y tengo pasivo corriente. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿este incremento de pasivo no corriente le afecta a la ecuación? No, porque no entra. Entonces, de estos tres términos que componen la ecuación, ¿cuál se está moviendo? Se está moviendo el activo corriente, se está moviendo hacia arriba. Y cada vez que se sube o se incrementa el activo corriente, ¿qué pasa? Vemos en el cuadrito que está al lado izquierdo y decimos, aumentos son todos incrementos del activo corriente. Entonces, conclusión, el capital neto de trabajo se aumenta. Aumenta. ¿Estamos? Ok. A ver. Ustedes ya me han dado algunas operaciones. Ahora voy a decir al revés. La compra de mercadería, la compra al contado de la mercadería para mi inventario. Estoy comprando mercadería para mi inventario. ¿Me sube, me baja o me mantiene mi capital neto de trabajo? Se mantiene. Estamos haciendo una compra al contado de mercadería que lo voy a guardar en el inventario. Esto, ¿en qué afecta mi capital neto de trabajo? Pucha, cada vez te pongo la A. ¿En qué afecta mi capital neto de trabajo? Disminuye el activo corriente. No, mi respuesta es ¿en qué afecta mi capital de trabajo? Lo único que necesito es que me digan, ¿aumenta, señor? ¿Disminuye? ¿O se mantiene? No necesito que me digan activo, pasivo, ni por... El análisis ya lo tienen que hacer en su cabeza. Y quiero saber qué es lo que sucede con mi capital neto de trabajo. Disminuye el ICE. Se mantiene el ICE. Se mantiene. Se mantiene. A ver, las muchachas me dicen se mantiene, el muchacho me dice disminuye. A ver, comprar al contado. ¿Qué grupo de cuentas me va a afectar? Activo corriente Activo corriente. ¿Qué le va a hacer? va a disminuir Va a disminuir, porque estamos comprando al contado. Va a salir al plata. contado. ¿no? Ya. Sí, La mercadería que va a ir a parar a mi inventario. ¿Qué le va a pasar a esa cuenta? Va a aumentar. Va a aumentar. Va aumenta. a aumentar. Entonces, estamos hablando que el inventario de qué grupo de cuentas se pertenece. Activo corriente. Activo. Activo corriente. Entonces, por un lado me están diciendo que va a bajar mi activo corriente, porque va a bajar caja o va a bajar banco. Ujú. Y por el otro lado, con el inventario, ¿qué me están diciendo? Que va a subir el activo corriente, va a subir la cuenta de inventario, la cuenta de almacenes. Entonces, el efecto es, vamos, ya está obvio, Se mantiene. se mantiene. Se Porque mantiene. esta Se reducción, mantiene.
esta reducción del activo corriente se va a compensar con un aumento del activo corriente. O sea, en otras palabras, la plata se está convirtiendo en mercadería, pero las dos cuentas están en el activo corriente. Una sube y otra baja, entonces el efecto es totalmente neutro. El capital de trabajo se va a mantener en el ejemplo que les he dado. ¿Vamos? Otra. La otra transacción, el otro ejemplo es el aporte en efectivo de un nuevo socio. O sea, hay un socio que está aportando capital en efectivo, es decir, en plata, porque también podría aportar en especie, ¿no? Es el aporte de capital en efectivo de un socio de la empresa. Esta operación financiera, ¿en qué afecta el capital neto de trabajo? Lo aumenta, dice. Aumenta el capital neto de trabajo. Aumenta, ¿no? Porque el hecho de que esté dando su plata en efectivo, ¿qué cuenta le va a afectar? Activo corriente. Va a ir a una cuenta del activo corriente, sea banco, sea caja, ¿no ve? Sí. ¿Y qué le va a hacer ese activo corriente? Va a aumentar. Aumentar. Va a aumentar. Aumenta, dice. ¿Y el capital dónde va a ir a parar? ¿La otra cuenta? Al patrimonio. Al patrimonio neto. Patrimonio. ¿Qué le va a hacer? Aumentar. Le va a aumentar. Listo. Aumentar. Ya está. Entonces, esta operación va a incrementar el activo corriente y va a incrementar el patrimonio neto. Ok. ¿Al capital neto de trabajo en qué le afecta? Aumenta. Aumenta. Aumenta, dice. Aumenta, porque este es el componente que va a subir, donde en la ecuación no figura el patrimonio neto, entonces no me interesa su impacto. Entonces, lo que ahí está pasando es que va a aumentar el capital de trabajo, porque está incrementándose el activo corriente. Bien, ¿me han entendido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Si tienen alguna pregunta o, Sí, licenciado. tienen alguna transacción, me la dicen y lo analizamos. No hay problema. Dice la de un pago de un alquiler. A ver, Ese pago es de el un caso. alquiler. Veremos Sí. eso. Disminuye. Pago de un alquiler. Ok. ¿Qué cuentas entra? Vamos rápido. Son cuentas por, no, es de vengado. ¿Qué? No he escuchado. ¿Qué cuentas entra? Pues cajas. Ya. Cajas. La plata sale de Cuenta cajas. corriente. Sí. Ya. ¿Qué le pasa a cajas? Sube, baja, se mantiene. Disminuye. Disminuye. Ajá. Y la Disminuye. cajas, ¿en dónde está? ¿En qué grupo? Activo corriente. Activo corriente. Activo corriente. ¿Y la otra cuenta cuál será? Pago de Alquileres alquiler. pagados. Es una, Alquileres pagados. es Cuenta una de egreso. cuenta de gasto. Egresos. Gastos. ¿Ve? Es una cuenta de gasto que le podemos llamar alquileres. ¿Qué le pasa a esa cuenta? Aumenta, dice. Sube, baja, se mantiene. Aumenta. Aumenta. Ok, ¿y esta cuenta a qué grupo pertenece? Al gasto.
El gasto. ¿Y en dónde estará? En egresos. Ya, pero ¿dónde lo busco? Esta es una cuenta que estará en el En el estado estado. de resultados. Los resultados. En cambio, el activo corriente estará en el balance general. General. ¿Estamos? Ok. Ahora, estos movimientos de cuentas, ¿en qué le afecta al capital de trabajo? Solo tengo que fijarme en la ecuación si hay algún término que está siendo afectado por esta transacción. ¿Le afecta o no le afecta? Le Le afecta. afecta. Le afecta. Disminuye. ¿Cómo le afecta? Reduciendo el activo corriente. Corriente. Y toda reducción en el activo corriente, ¿qué decido? Disminución. Disminuye. Entonces, este es un ejemplo donde el capital neto de trabajo se ve reducido, ¿no? Entonces, acá decimos capital neto de trabajo disminuye. ¿Estamos? ¿Alguien tiene otro ejemplo más? Fíjese. Alquileres pagados por adelantado. A ver. Es la misma transacción, la diferencia es que no estamos pagando el alquiler al vencimiento, sino por anticipado. ¿Cuáles son las cuentas que entrará? Rápido, vamos. Activo corriente. Activo corriente. Debe haber Sí, una sí. cuenta de caja de donde Caja, sale la sí. plata. Entonces, de aquí sale la plata, por lo tanto disminuye, ¿no ve? Y caja corresponde al activo corriente. ¿Cuál será la otra cuenta? Alquileres pagados por anticipado. Esta será la cuenta, ¿no ve? Sí, Sí, licenciado. alquiler pagado por anticipado. Alquileres Pagados pagados por adelantado. por adelantado, por anticipado, como quiera. Es parte del subgrupo de los activos diferidos, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar con esta cuenta? Va a aumentar. Aumenta. Sube, baja, se mantiene. Sube. Sube. ¿Y esta cuenta qué pertenece a qué grupo? El activo corriente. Al activo corriente. Corriente. Efecto en el capital neto de trabajo. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene el capital neto de trabajo. ¿Estamos? Sí, Ok. licenciado. Espero que haya quedado clarito, chicos, y no se olviden. Estamos haciendo ya puro análisis financiero. Entonces, hasta este momento ya sabemos cómo se mueve nuestro famoso capital neto de trabajo, conociendo cuáles son las causas para que aumente, cuáles son las causas para que el capital de trabajo disminuya. Entonces, todo el año lo que voy a hacer es un conjunto de operaciones, transacciones que en un caso aumentarán, en otro caso disminuirán. Y al final del año lo que voy a hacer es un neteo de estos dos bloques, ¿no? Cuánto aumenta y cuánto disminuye, y voy a saber de la resta entre estos dos bloques si al final del año mi capital de trabajo ha aumentado o ha disminuido. Repito una vez más. Terminado el año, lo que se hace es sumar todos los aumentos, sumar todas las disminuciones y después las resto. Y cuando las resto, hay tres escenarios que se pueden dar, ¿no ve? La resta me puede determinar de que el capital neto de trabajo se mantenga. O
sea que justito los aumentos habían sido igualitos que las disminuciones. Es poco probable. O puede ser que el aumento le hayan ganado a las disminuciones, en consecuencia, el impacto que va a tener en el capital neto de trabajo es que lo va a incrementar. O al revés, cuando las disminuciones son mayores que los aumentos, ganarán las disminuciones y por lo tanto eso tiene un efecto negativo en el capital de trabajo, me lo va a hacer bajar. Entonces tendremos tres resultados, les decía. Un resultado donde los aumentos ganan las disminuciones, un segundo resultado donde empatan los dos, o sea, el efecto es neutro, y el otro resultado cuando el capital neto de trabajo disminuye, cuando el bloque de la derecha es mayor que la izquierda. Bien, pero si se dan cuenta, acá estamos trabajando con puras cuentas del corto plazo, ¿no ven? Pero también hemos visto en los ejemplos que también se produce un movimiento en las cuentas de largo plazo. Como por ejemplo, cuando comprábamos la computadora, teníamos una cuenta que se movía en el corto plazo y otra cuenta que se movía en el largo plazo. Analizábamos cuál era el impacto de la cuenta que se movía en el corto plazo para determinar el impacto en el capital neto de trabajo. Perfecto, ahí lo habíamos hecho. Pero les habíamos dejado de lado qué pasaba en el largo plazo con la otra cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es enlazar ese análisis con el largo plazo. Y vamos a tener otros dos cajoncitos que si ustedes quieren saber de qué se trata, tienen que venir a clases el día lunes a las 6:30 y vamos a continuar. Así que tengan un buen fin de semana, chicos, cuídense. Gracias, Luis. Gracias, Gracias, Luis. Usted también se cuida. Gracias, Vicen. Chao, muchachos. Con la incertidumbre. Hasta luego.